María de la Cruz corría a ciegas por el sendero estrecho, sus pies descalzos hundiéndose en el barro rojo que devoraba cada paso. La arena cortaba su piel como miles de cuchillas diminutas, y la lluvia, en lugar de aliviar, la golpeaba con una furia helada. El viento rugía entre las rocas del desfiladero, como si 1000 voces la persiguieran. En su vientre, el niño se movía con violencia, como si también sintiera el peligro. A lo lejos, un relámpago iluminó fugazmente la silueta de un cactus retorcido, y justo detrás de él, una sombra alta, inmóvil, observándola. Su respiración se quebró. No sabía si debía huir o gritar. Esperamos que hayas disfrutado esta historia. Déjanos un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios. Nos encantaría saber desde dónde nos estás viendo. Ahora, continuemos con la historia. La tormenta no daba tregua. El cielo, cargado de nubes negras, parecía aplastarse contra las montañas lejanas. María no miraba atrás. Sabía que, si lo hacía, el miedo se haría más pesado que sus piernas. El aire tenía un sabor metálico, mezcla de tierra mojada y sangre seca en su labio partido. La hacienda quedaba ya lejos, pero su voz seguía en su cabeza. Las órdenes gritadas, el sonido de las botas golpeando el suelo, la amenaza constante. Las manos que la habían empujado a la calle aún ardían en su memoria. Aquella noche no había planeado escapar. Fue la tormenta la que lo hizo posible, apagando los faroles y borrando sus huellas bajo el agua. Pero ahora, sola en el vasto desierto de Four Corners, el triunfo de haber escapado se deshacía bajo la realidad. Frío, hambre y la vida que crecía dentro de ella reclamando calor. Un trueno partió el aire y la obligó a encogerse sobre sí misma. Sintió que el niño daba una patada fuerte. Puso las manos sobre su vientre, tratando de transmitir calma. El barro se pegaba a su falda, haciendo más pesado cada movimiento. Entonces lo vio. Una figura alta, envuelta en pieles oscuras, estaba de pie en medio del sendero. No se movía, no hablaba. Solo sus ojos, negros como la tormenta misma, seguían cada uno de sus pasos. María dudó. La sombra no parecía un bandido, pero tampoco un viajero cualquiera. La postura erguida, el arco colgado al hombro y el collar de cuentas de colores colgando sobre su pecho lo delataban. Un apache. La joven tragó saliva, preguntándose si aquel hombre sería su salvación o su final. La ráfaga de viento siguiente casi la derribó. El cansancio le venció, y sus rodillas cedieron. El barro la recibió con un abrazo frío y sucio. Intentó levantarse, pero un dolor agudo le atravesó la cadera. Jadeó. El hombre se acercó con pasos lentos, pero firmes. No había amenaza en su andar, solo una calma extraña. Se agachó, observándola como quien estudia un animal herido antes de decidir si ayudarlo. María sintió la mirada atravesándole, buscando algo más allá de su rostro. «No», murmuró, aunque no sabía si era una protesta o un ruego. Él no respondió. Simplemente la levantó con facilidad, como si su peso no fuera nada. El calor de su pecho atravesó las capas empapadas de ropa. María, agotada, dejó caer la cabeza sobre su hombro. Mientras él la llevaba, el ruido de la tormenta parecía amortiguarse. Entre relámpagos, divisó la luz temblorosa de un fuego a lo lejos. Una cabaña, pensó antes de cerrar los ojos. Takoda, aunque ella aún no conocía su nombre, siguió caminando sin decir palabra. La lluvia le caía sobre el rostro, pero su paso no vacilaba. En su interior, una certeza silenciosa crecía. No dejaría que esta mujer, desconocida y frágil como un tallo, muriera bajo la tormenta. A medida que se adentraban en el bosque de pinos, la tierra roja del desierto quedaba atrás. El olor a resina y madera mojada sustituyó el aroma metálico de la arena húmeda. En algún lugar, un coyote aulló, y María, medio dormida, pensó que sonaba como un lamento lejano. El fuego de la cabaña se hacía más grande, más cálido. Takoda empujó la puerta de madera con el pie y entró.
El calor del interior golpeó a María como una manta invisible. La dejó suavemente sobre un lecho de pieles y comenzó a preparar algo en silencio. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, pero dentro, el crepitar del fuego marcaba un nuevo compás. María, todavía temblando, comprendió que había cruzado un umbral. No sabía qué esperaba al amanecer, pero presentía que este hombre sería parte de ello. Y mientras el viento azotaba las paredes, Takoda lanzó una última mirada hacia la puerta, como si supiera que no sería la última tormenta que tendrían que enfrentar juntos. El calor del fuego llenaba la pequeña cabaña, pero el frío aún se aferraba al cuerpo de María como un espectro. El olor a humo, madera húmeda y hierbas secas se mezclaba en el aire, formando una fragancia áspera pero reconfortante. Afuera, la tormenta seguía su concierto de rugidos, y cada trueno hacía temblar las paredes, aunque de un modo más distante, como si ahora ella estuviera protegida por un caparazón invisible. Abrió los ojos lentamente. Una manta gruesa, tejida a mano con hilos irregulares, la cubría desde los pies hasta los hombros. Se incorporó apenas unos centímetros, notando el dolor en la cadera y el peso incómodo en su vientre. Sus dedos acariciaron la textura áspera de la manta, y su mirada se desplazó hacia el rincón donde Takoda, el apache, estaba sentado frente al fuego. Tallaba una pieza de madera con movimientos lentos, casi ceremoniales. María tragó saliva, indecisa. La escena parecía suspendida en otro tiempo, como si allí dentro no existieran relojes ni campanas que marcaran las horas. «¿Dónde estoy?», preguntó, con la voz quebrada por la sequedad de la garganta. Takoda no levantó la vista. «Lejos», no dijo más, y a ella no le hizo falta. Lejos significaba a salvo, al menos por ahora. Se recostó de nuevo, dejando que el calor del fuego se filtrara en sus huesos. Durante un rato, solo escuchó el crepitar de la leña y el suave raspar del cuchillo sobre la madera. En ese silencio, algo extraño comenzó a calmarla. No era el silencio de amenaza que había sentido tantas veces, sino uno que parecía permitirle respirar. Las horas siguientes fueron una sucesión lenta de gestos. Él colocó junto a ella una taza humeante. El aroma de hierbas amargas se elevó en una pequeña nube. María tomó un sorbo, sintiendo cómo el calor le recorría el pecho. No preguntó qué era. No necesitaba saberlo. Cuando intentó ponerse de pie, el mundo giró. Takoda se acercó de inmediato, apoyando una mano firme en su hombro para que no cayera. No dijo nada, pero en sus ojos había una advertencia clara. Aún no estaba lista para moverse. El segundo día amaneció con un sol tímido, filtrándose entre las grietas de las paredes de troncos. Afuera, las gotas caían de las ramas como diminutos cristales. Takoda había salido al bosque antes de que ella despertara. Sobre la mesa improvisada había dejado un cuenco con carne seca y otro con raíces cortadas. María comió lentamente, como si cada bocado fuera un lujo. Después, comenzó a explorar con la mirada el interior de la cabaña. En las paredes colgaban figuras de madera, piedras pulidas, plumas atadas con fibras naturales. Cada objeto parecía tener un significado que se le escapaba, pero que no se atrevía a profanar con preguntas. Esa tarde, cuando él regresó cargado con leña y un pequeño manojo de hierbas, María estaba intentando doblar las mantas. Takoda la observó en silencio y dejó sus cosas junto al fuego. Ella, por instinto, tomó las hierbas y las colocó donde las demás colgaban, imitando el orden que había visto. No intercambiaron palabra, pero él asintió levemente, como si reconociera su esfuerzo. Los días comenzaron a tener una cadencia propia. Por la mañana, él salía al bosque. Por la tarde, regresaba y trabajaba en pieles o madera. Ella, mientras tanto, limpiaba, organizaba, preparaba infusiones con las hierbas que él dejaba. No había órdenes, solo una coreografía muda que empezaba a formarse entre ambos. Una noche, mientras el viento silbaba afuera, María se acercó un poco más al fuego
donde Takoda tallaba una pieza alargada que parecía parte de un animal. La luz anaranjada delineaba los surcos de su rostro, marcados por el sol y el tiempo. «¿Cómo te llamas?», preguntó ella, rompiendo la barrera invisible que había entre ellos. Él dudó antes de responder. «Olvidé mi nombre cuando enterré a los míos». María bajó la mirada, sintiendo un peso en el pecho. «Entonces estamos igual. Yo no quiero volver al mío». Takoda la miró por primera vez durante más de un segundo, y esa mirada tenía algo de espejo. Reconocía en ella un reflejo de su propio dolor. «¿Cómo me llamarías?», preguntó ella después de un momento. Él dejó la madera sobre sus rodillas, pensó, y dijo: «Yara». «¿Por qué?». «Porque llegaste con la lluvia, y el agua limpia sin destruir». María, ahora Yara, no respondió. El nombre se quedó flotando en el aire, cálido y firme como una promesa silenciosa. Esa noche, por primera vez desde que había llegado, sintió que la cabaña no era solo un refugio improvisado, sino un lugar donde podría permanecer. Afuera, la tormenta había cesado, pero en el horizonte oscuro, las nubes todavía se acumulaban. Takoda sabía que no sería la última vez que el peligro tocaría su puerta. Yara, sin saberlo del todo, también lo presentía. El silencio entre ellos ya no era vacío, sino un espacio donde algo comenzaba a crecer, lento y resistente, como una raíz que busca la profundidad antes de enfrentarse al viento. Al día siguiente, cuando el sol tiñó la tierra roja con tonos dorados, Yara se levantó antes que él. Preparó una infusión con las hierbas que había memorizado y la dejó junto al fuego. Mientras la cabaña se llenaba de aroma, comprendió que, aunque el pasado aún la perseguía, aquí había encontrado algo que no sabía que buscaba: un respiro. Takoda salió del bosque cargando más leña, y al verla junto al fuego, con las manos envueltas en vapor, sintió que el lugar había cambiado. Ya no estaba solo en su cabaña, ahora era un hogar compartido. En el silencio que siguió, ninguno de los dos lo dijo, pero ambos sabían que ese cambio traería consigo nuevas pruebas, y que, tarde o temprano, el pasado regresaría. Y cuando lo hiciera, la calma que ahora disfrutaban sería puesta a prueba. La mañana amaneció envuelta en una neblina suave que cubría el bosque como un velo. El canto lejano de un ave rompía el silencio de vez en cuando, pero dentro de la cabaña reinaba una calma tibia. Yara despertó con el sonido de Takoda encendiendo el fuego. La madera seca crujía bajo sus manos y las chispas ascendían antes de desvanecerse en el aire. Ella se incorporó lentamente, acomodando la manta sobre sus piernas. El cansancio de los días anteriores seguía pesando en su cuerpo, pero algo en el ambiente la impulsaba a moverse. Takoda le acercó un cuenco con agua tibia y una mirada breve que decía más que cualquier palabra. Bebió despacio, agradecida, y dejó el cuenco a un lado. Desde que él le había dado ese nombre, Yara, algo había cambiado. No era solo una palabra, era una invitación a dejar atrás la identidad que la había acompañado en la huida. Sentía que el sonido de ese nombre la envolvía con la misma suavidad con la que la lluvia acaricia la tierra. Quiso corresponder a ese gesto. Mientras Takoda salía con su arco colgado al hombro, ella decidió ordenar el espacio. Colgó las mantas que habían usado, apiló la leña más cerca de la hoguera y trató de organizar las hierbas secas según el tamaño y el color, como había observado que él hacía. El aroma de las plantas, menta silvestre, salvia, corteza dulce, se mezclaba con el olor a humo, creando una atmósfera que le resultaba extrañamente acogedora. Al regresar, Takoda la encontró inclinada sobre un trozo de cuero, intentando imitar la forma en que él lo cortaba. No dijo nada, pero dejó a un lado lo que traía, un pequeño ciervo que colgaba de su hombro y un manojo de raíces frescas. Luego, se acercó a ella, y con un gesto paciente, corrigió la posición de sus manos sobre el cuchillo.
La hoja brilló bajo la luz tenue que entraba por la puerta. «No cortes contra ti», dijo en voz baja. «Siempre hacia afuera». Ella asintió, memorizando el movimiento. La lección duró apenas unos minutos, pero en ese tiempo sintió que la distancia entre ellos se acortaba un poco más. Esa noche, mientras preparaban carne asada sobre brasas, Yara rompió el silencio. «Nunca pensé que alguien pudiera cuidarme sin pedirme nada a cambio». Takoda la miró con esos ojos que parecían leer más allá de las palabras. Cuidar no es pedir. Cuidar es estar. Ella bajó la vista hacia el fuego, viendo cómo la grasa chisporroteaba y caía sobre las brasas. Pensó en todas las veces que había escuchado promesas vacías y en cómo esas palabras ahora parecían ajenas a esta realidad simple pero firme. Los días comenzaron a llenarse de pequeñas rutinas. Yara aprendió a amasar pan con harina de maíz, aunque al principio la masa se le pegaba a las manos. Takoda, sin corregirla con dureza, le acercaba un poco más de harina o le mostraba cómo girar la masa sin perder su forma. Ella respondía con una leve sonrisa, y esa complicidad silenciosa iba creciendo. Una tarde, la lluvia regresó, fina pero persistente. Yara estaba sentada cerca de la puerta, observando cómo las gotas golpeaban el barro. Takoda, en el interior, trabajaba en una figura de madera. Un lobo en pleno movimiento, con las patas tensas y la cabeza baja, como si persiguiera algo invisible. «¿Por qué un lobo?», preguntó ella, sin dejar de mirar su trabajo. «Porque el lobo camina solo hasta que encuentra a quien reconoce su dolor», respondió él, tallando con precisión. Esa frase se quedó flotando en el aire, como el humo que ascendía desde el fuego. Yara sintió que, de algún modo, hablaba de ambos. Al día siguiente, mientras él estaba fuera, intentó devolver algo de lo que recibía. Usó las hierbas secas para preparar una infusión que, según recordaba de su infancia, ayudaba a curar el cansancio. Cuando Takoda volvió, empapado por la lluvia, encontró la taza esperándolo junto al fuego. La bebió sin hacer preguntas, pero sus ojos le dedicaron un agradecimiento silencioso. No todo era calma. A veces, Yara despertaba en mitad de la noche con pesadillas, reviviendo los gritos y las manos que la habían retenido. En esos momentos, se quedaba sentada junto al fuego, abrazando las rodillas, hasta que el calor y el sonido del viento entre los pinos lograban calmarla. Takoda, aunque no siempre se levantaba, parecía saberlo. Al día siguiente, sin decir nada, había más leña preparada o una manta extra sobre sus hombros. Con el paso de las lunas, la tensión en su cuerpo comenzó a aflojarse. Incluso se atrevió a salir sola hasta el arroyo para lavar ropa, observando cómo el agua fría arrastraba la suciedad y dejaba la tela limpia. Esa visión le recordó sus propios intentos de limpiarse de un pasado que todavía la seguía, aunque cada día con menos fuerza. Una tarde, mientras recogían hierbas juntos, Takoda señaló el cielo. «Nubes del norte. El clima cambiará pronto». Ella levantó la vista, viendo cómo el azul se tornaba gris en el horizonte. El aire estaba cargado, y un silencio extraño descendió sobre el bosque. No era el silencio acogedor de la cabaña, sino uno que presagiaba algo. Takoda apretó el paso hacia la cabaña y Yara lo siguió. Mientras cerraban la puerta y aseguraban las pieles para evitar que la lluvia entrara, él la miró con seriedad. «Cuando el clima cambia así, no solo trae tormenta». Ella no preguntó a qué se refería, pero el tono en su voz dejó claro que no hablaba solo del tiempo. En su interior, algo le dijo que la calma que habían construido estaba a punto de ser puesta a prueba. Esa noche, la lluvia golpeó el techo con fuerza, y Yara se quedó despierta escuchando el ritmo irregular de las gotas. En algún momento, creyó oír algo más allá del sonido del agua, un crujido seco, como una rama rota. Se convenció de que era solo el viento, pero no pudo evitar pensar que Takoda tenía razón.
El clima no era lo único que podía cambiar de un momento a otro. La noche había caído temprano, y el bosque se sumía en una oscuridad espesa que parecía absorber el sonido. Dentro de la cabaña, el fuego crepitaba con un calor estable, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de troncos. Yara estaba sentada cerca de la hoguera, con las manos extendidas hacia el calor. El aroma de la carne asada llenaba el aire, mezclado con el humo de la leña de pino. Takoda, en el otro lado del fuego, afilaba su cuchillo con movimientos lentos y precisos. El roce metálico era el único sonido, aparte del crepitar de las brasas. Yara observaba en silencio, pero esa noche sentía un peso en el pecho que no podía ignorar. Llevaba semanas guardando sus palabras, pero ahora el momento le parecía inevitable. Cuando vivía en la hacienda, comenzó con la voz baja. Había noches en las que rezaba para no despertar al día siguiente. Takoda detuvo el movimiento del cuchillo, pero no levantó la vista. Yara continuó, sintiendo que si no lo decía ahora, nunca lo haría. No me dejaban salir, apenas veía la luz del sol. Si me equivocaba, me castigaban. Me hicieron creer que no tenía valor, que mi vida no me pertenecía. El fuego iluminaba su rostro, revelando un brillo húmedo en sus ojos. Takoda alzó la mirada finalmente. Sus ojos oscuros no mostraban sorpresa, solo una quietud profunda, como si comprendiera cada palabra. «¿Y tú?», dijo él. «¿Por qué huiste aquella noche?». Yara apretó los labios. «Porque supe que, si me quedaba, mi hijo nacería en ese lugar, y yo no quería que su primera respiración fuera en una jaula». Takoda dejó el cuchillo a un lado y se inclinó hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas. Permaneció así unos segundos antes de hablar. «Perdí a mi esposa y a mi hijo hace muchos inviernos», dijo, con voz grave. «Vinieron hombres armados, buscando tierras y ganado. Yo estaba fuera, cazando. Cuando regresé, ya no quedaba nada». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, como humo denso. Yara sintió un nudo en la garganta. «Lo siento», susurró. Takoda negó lentamente con la cabeza. «No lo digo para que lo sientas. Lo digo porque ahora sabes que no eres la única que ha perdido». Se miraron en silencio, como si en ese intercambio reconocieran algo más profundo que la compasión. Una afinidad marcada por cicatrices invisibles. El resto de la noche transcurrió sin más palabras. Yara, sin embargo, se dio cuenta de que algo había cambiado. El silencio que compartían ya no era una barrera, sino un puente. Al día siguiente, la rutina siguió su curso, pero con una cercanía nueva. Mientras ella amasaba pan, Takoda se acercó y, sin hablar, le pasó un cuenco con más harina. Sus manos se rozaron un instante, y el calor de ese contacto fue suficiente para que Yara sintiera una extraña calma. Por la tarde, cuando la luz comenzaba a desvanecerse, salieron juntos a recoger leña. El aire estaba frío y olía a tierra mojada. Mientras caminaban, Takoda señaló unas huellas en el barro. «Ciervo joven», dijo, «pasa por aquí al amanecer». Yara se inclinó para observarlas, intentando memorizar la forma. Él le mostró cómo distinguir la dirección por la posición de las marcas y cómo leer el peso del animal por la profundidad de las huellas. Era un conocimiento que parecía sencillo, pero ella entendía que había tardado años en aprenderse. Cuando regresaron, la luna ya asomaba entre las ramas. La noche estaba despejada, y el cielo era una manta de estrellas. Yara, antes de entrar, se quedó un momento afuera, respirando el aire frío y mirando hacia la oscuridad del bosque. Takoda se detuvo en la puerta. «El silencio del bosque te habla», dijo. «Solo hay que escucharlo». Yara sonrió levemente y entró tras él. Los días que siguieron consolidaron esa nueva conexión. No eran amigos en el sentido habitual, ni pareja, pero el vínculo se fortalecía en cada gesto. Compartir el pan caliente, secar juntos la leña,
o trabajar en silencio uno al lado del otro. Una tarde, mientras el viento agitaba las ramas, Yara observó a Takoda tallar otra figura de madera. Esta vez no era un lobo, sino un ave con las alas desplegadas. «¿Qué es?», preguntó. «Un halcón», respondió. «No teme la tormenta, la atraviesa». Ella se quedó mirando la figura, pensando en cómo esa metáfora encajaba con él, y tal vez, algún día, con ella misma. Esa noche, antes de dormir, Yara sintió que empezaba a formar parte de algo que no entendía del todo, pero que le daba un ancla. Sin embargo, en el fondo, no podía ignorar la sensación de que el mundo exterior seguía girando y que su pasado aún tenía voz. Takoda también lo sabía. Por eso, cuando miró hacia la puerta antes de acostarse, lo hizo con el instinto de quien ha aprendido que la calma nunca es eterna. Y en la distancia, el aullido de un coyote se mezcló con el crujido del bosque, presagiando que pronto tendrían que enfrentar algo más que sus propios recuerdos. La nieve había comenzado a caer la tarde anterior, silenciosa al principio, como si el cielo solo quisiera cubrir la tierra con un velo blanco. Pero para cuando cayó la noche, la tormenta había ganado fuerza, y el viento azotaba la cabaña con ráfagas que hacían crujir las paredes. Dentro, el fuego ardía alto, intentando resistir la embestida del frío. Yara no podía dormir. Una presión extraña se había instalado en su vientre desde el amanecer, pero al caer la noche, esa presión se convirtió en oleadas de dolor que la hacían encorvarse. Al principio intentó disimularlo, no queriendo preocupar a Takoda, que estaba reparando una trampa cerca del fuego. Sin embargo, un gemido ahogado la delató. Takoda levantó la vista de inmediato. «¿Qué ocurre?», preguntó, dejando las herramientas a un lado. Creo que es el momento», murmuró Yara, respirando con dificultad. Él no hizo preguntas. Se levantó, colocó más leña en el fuego y comenzó a preparar un rincón de la cabaña, moviendo pieles y acercando mantas limpias. Después calentó agua en un cuenco de hierro y buscó entre las hierbas secas que colgaban de la pared, seleccionando las que ayudarían a aliviar el dolor y prevenir la fiebre. «Siéntate aquí», dijo, guiándola con cuidado hacia el lecho improvisado. El viento afuera aullaba como un animal hambriento. Dentro, el aire estaba cargado con el aroma de la salvia y la resina. Yara apretaba los dientes mientras una nueva contracción le recorría el cuerpo como una ola implacable. «Respira conmigo», le indicó Takoda, colocándose a su lado. Ella intentó seguir el ritmo que él marcaba. Inhalar profundamente, soltar el aire despacio. Durante horas, las contracciones se sucedieron con intensidad creciente. Takoda, aunque visiblemente preocupado, se mantenía sereno. Le pasaba paños húmedos por la frente, le ofrecía sorbos de infusión y murmuraba palabras en apache que Yara no comprendía, pero que parecían sostenerla en medio del dolor. El tiempo se volvió extraño. No sabía si habían pasado minutos o toda la noche. Afuera, la tormenta seguía rugiendo. Adentro, cada grito de Yara parecía mezclar su fuerza con la del viento. Takoda no se apartaba ni un instante, ajustando las mantas, asegurándose de que el fuego no decayera. Finalmente, en medio de un grito que se transformó en un suspiro tembloroso, el llanto agudo y nuevo de un bebé llenó la cabaña. Takoda actuó rápido. Limpió al recién nacido con un paño suave, lo envolvió en una tela de algodón y lo sostuvo con una delicadeza que contrastaba con la dureza de sus manos. «Es un niño», dijo, mirándola con un brillo en los ojos que Yara nunca le había visto antes. Ella extendió los brazos y Takoda depositó al bebé en su regazo. El pequeño, con el rostro arrugado y la piel tibia, se acurrucó contra su pecho, buscando instintivamente calor. Yara sintió que las lágrimas le llenaban los ojos. «¿Quieres sostenerlo?», preguntó, levantando la vista hacia Takoda. Él dudó por un momento, pero luego asintió. Tomó al bebé con ambos brazos,
mirándolo como si temiera que cualquier movimiento brusco pudiera romper algo sagrado. El niño abrió los ojos por un instante, y Takoda sonrió apenas. «Se llamará Sol», dijo en voz baja, «porque contigo todo volvió a empezar». Yara no respondió de inmediato. Se limitó a mirar cómo aquel hombre, que parecía hecho de piedra y silencio, sostenía a su hijo como si fuera un tesoro frágil. En ese momento, comprendió que algo irrevocable había cambiado entre ellos. El resto de la noche transcurrió en calma. Takoda cuidó que Yara estuviera cómoda, le preparó más infusión y vigiló que el bebé permaneciera abrigado. Cuando el amanecer llegó, la tormenta había cesado. La luz entraba tímidamente por las rendijas de la madera, iluminando la cabaña con un resplandor suave. Yara estaba agotada, pero no quería dormir. Se quedó observando a Sol, memorizando cada gesto, cada pequeño movimiento. Takoda, sentado cerca, afilaba de nuevo su cuchillo, pero de vez en cuando alzaba la vista hacia ellos. No dijeron nada, pero el silencio estaba lleno de significado. El fuego crepitaba, y en esa quietud los tres parecían formar una imagen que, por un momento, estaba fuera del alcance del tiempo y del peligro. Aún así, en algún rincón de su mente, Yara sabía que el mundo exterior no se había olvidado de ella. Y Takoda, aunque no lo expresara, compartía esa misma certeza. La llegada de Sol no solo les había unido más, también había creado algo más que proteger. Esa conciencia quedó suspendida entre ellos, como una promesa silenciosa, mientras afuera, en algún lugar del bosque, una rama seca se quebraba bajo un peso que no era del viento. El sol de la mañana filtraba sus primeros rayos entre las copas de los pinos, tiñendo de dorado la nieve que aún resistía en las sombras. El aire era frío, pero limpio, y un silencio apacible cubría el bosque. Yara colgaba ropa en una cuerda improvisada junto al arroyo, con Sol dormido sobre su espalda, envuelto en una manta tejida por sus propias manos. El murmullo constante del agua y el canto lejano de un ave creaban una sensación de calma que en ese momento ella creía segura. Sin embargo, esa calma empezó a resquebrajarse de forma casi imperceptible. Primero fue la ausencia de sonidos. Los pájaros dejaron de cantar, el viento dejó de mover las ramas y hasta el arroyo parecía correr más despacio. Yara frunció el ceño, sintiendo un cosquilleo incómodo en la nuca. Entonces lo oyó, un crujido seco, el sonido inequívoco de una rama partiéndose bajo el peso de una bota. Giró la cabeza lentamente y su respiración se detuvo. A pocos metros, emergiendo de entre los árboles, aparecieron dos hombres. Sus ropas estaban gastadas y cubiertas de barro seco, y sus botas pesadas dejaban huellas profundas en la nieve. Uno de ellos tenía una cicatriz que le atravesaba la mejilla, y el otro llevaba un sombrero ancho que ocultaba parcialmente su rostro, pero no lo suficiente para que Yara no los reconociera. El corazón le dio un vuelco. Habían sido parte de su pasado, sombras que creía haber dejado atrás. El hombre de la cicatriz sonrió con malicia. «Vaya, vaya», dijo, arrastrando las palabras. «Mírate, viva, bien alimentada, y con un crío en la espalda». Yara apretó la manta que cubría a Sol, instintivamente retrocediendo hasta que su espalda tocó el tronco de un árbol. «No se acerquen», dijo, su voz firme, aunque por dentro temblaba. El del sombrero escupió al suelo y avanzó un paso. «Vinimos por lo que no es tuyo, ese niño, y tú. El patrón quiere que vuelvas y no está contento con tu huida». Las palabras la atravesaron como cuchillos. Aquella lógica de propiedad, la misma que había intentado destruirla, volvía a perseguirla. «No tienen derecho», replicó, sosteniendo la mirada. «Tenemos órdenes», gruñó el hombre de la cicatriz. «Y tú sabes lo que pasa cuando no se obedecen». El aire se volvió pesado. Yara sabía que no podía correr. Cualquier movimiento brusco pondría a Sol en peligro. Tampoco podía gritar.
El eco en el bosque llegaría demasiado tarde a cualquier oído dispuesto a ayudar. Entonces, una sombra se movió entre los árboles. Fue rápido, silencioso, como si el bosque mismo hubiera decidido intervenir. Un silbido cortó el aire, y una flecha se clavó en el suelo, justo entre los pies del hombre de la cicatriz. «¡Qué demonios!», exclamó, retrocediendo. De entre la neblina matinal emergió Takoda, con el arco en alto y una mirada tan intensa que parecía encender el aire. Caminó despacio, firme, hasta colocarse entre Yara y los intrusos. No dijo nada. No hacía falta. «Apártate», dijo en voz baja, sin apartar la vista de ellos. Yara no se movió. «Por favor», insistió él, esta vez con un matiz de urgencia. Los hombres intercambiaron una mirada. El del sombrero rió con desprecio. «¿Tú crees que con plumas y cara de estatua vas a asustarnos?». Takoda bajó el arco con calma y sacó otra flecha de su carcaj, tensando la cuerda sin apartar la vista de su objetivo. El silencio que siguió era un hilo delgado a punto de romperse. Yara podía sentir cómo el aire se cargaba de electricidad, como antes de una tormenta. El hombre de la cicatriz fue el primero en actuar, lanzándose hacia Takoda con un cuchillo en la mano. Pero Takoda no se movió, hasta que lo tuvo a apenas un par de pasos. Entonces giró el cuerpo con precisión y lo golpeó con el puño en pleno rostro. El agresor tropezó hacia atrás, escupiendo sangre. El segundo hombre aprovechó para atacar por el costado. Takoda alcanzó a apartarse lo suficiente para evitar un golpe letal, pero la hoja del cuchillo le cortó el hombro, abriendo una herida que comenzó a sangrar de inmediato. Yara gritó, pero Takoda no retrocedió. Con un movimiento rápido, tomó una rama gruesa del suelo y la usó como lanza improvisada, golpeando la rodilla del segundo hombre. Este cayó con un grito ahogado, pero aún trató de levantarse. El del cuchillo volvió a la carga, más agresivo que antes. Takoda bloqueó el ataque con el brazo herido, y con un giro brusco, logró desarmarlo. La daga cayó al suelo con un sonido seco. El primer hombre, aturdido, comenzó a retroceder, pero el otro, cojeando, aún intentaba pelear. La sangre ya empapaba parte de la ropa de Takoda, pero sus movimientos seguían siendo precisos. Cada golpe era una advertencia silenciosa. No vas a tocarla, no vas a llevarte nada. Finalmente, con un empujón firme, derribó al segundo atacante, que quedó tendido en la nieve. El del sombrero lo miró, evaluó sus posibilidades y, sin decir palabra, comenzó a retroceder hasta perderse entre los árboles. El silencio volvió, pero no era el mismo de antes. Era un silencio pesado, marcado por la respiración agitada de Takoda y el latido acelerado de Yara. Ella corrió hacia él, dejando caer a Sol con cuidado sobre una manta extendida en el suelo. Se arrodilló junto a Takoda, intentando presionar la herida del hombro. «No, por favor, no», susurró con la voz temblorosa. Él respiraba con dificultad, pero mantuvo la postura erguida el tiempo suficiente para asegurarse de que no había más amenazas. Entonces, sus rodillas cedieron. Yara sintió que el miedo se apoderaba de su cuerpo. Sabía que si no actuaba rápido, la sangre podría acabar con él. Mientras trataba de estabilizarlo, miró hacia el bosque, temiendo que los hombres regresaran con más. Takoda, con los ojos fijos en ella, murmuró algo en apache que Yara no entendió, pero reconoció el tono. Una promesa de que, mientras respirara, seguiría protegiéndolos. Sin embargo, la herida era profunda, y el peligro aún estaba lejos de desaparecer. Yara comprendió que lo peor podía estar por venir. La nieve crujía bajo las botas de Takoda mientras se mantenía de pie, pese a que la sangre le corría por el costado. El aire helado parecía cortar su piel abierta, pero sus ojos no se apartaban de los dos hombres que aún representaban una amenaza. El del sombrero había retrocedido hasta quedar casi fuera de su alcance, respirando con dificultad, evaluando si valía la pena seguir. El de la cicatriz, en cambio, estaba de rodillas, con la mirada fija en Takoda,
y una mezcla de furia y miedo en el rostro. Yara seguía presionando la herida del hombro de Takoda, sus manos manchadas de rojo. Podía sentir el pulso acelerado bajo la piel caliente, y cada latido parecía arrancarle segundos de vida. «Por favor, basta», susurró, sin saber si hablaba con él o con los hombres frente a ellos. El de la cicatriz intentó levantarse con un gruñido, pero Takoda se adelantó, levantando la rama que aún sostenía como arma improvisada. Con un movimiento seco, la apuntó directo al pecho del hombre, obligándolo a caer de espaldas en la nieve. El silencio que siguió fue denso, cargado de una tensión que podía romperse con el más mínimo ruido. Fue entonces cuando el del sombrero dio un paso atrás y, sin decir nada, desapareció entre los árboles. El de la cicatriz, viendo que estaba solo, optó por arrastrarse lejos, lanzando una última mirada llena de rencor antes de perderse en la espesura. Takoda bajó la rama y por primera vez permitió que el peso de la herida lo alcanzara. Su respiración se volvió pesada y su cuerpo comenzó a inclinarse hacia un lado. Yara lo sostuvo, casi cayendo con él al suelo. «¡No te muevas!», ordenó, su voz quebrada por el miedo. Lo guió hasta un árbol cercano y lo recostó contra el tronco. La nieve bajo ellos se manchó de rojo oscuro. El viento soplaba fuerte, y Yara sintió un escalofrío que no venía del frío. «Voy a detener la sangre», dijo, aunque sabía que con las manos desnudas poco podía hacer. Takoda la miró, y por un instante su expresión se suavizó. «Por ti, siempre», susurró apenas audible. Esas palabras golpearon a Yara con una fuerza inesperada. Quiso responder, pero su garganta estaba cerrada por la angustia. Se obligó a concentrarse. Rasgó un trozo de tela de su propia falda y lo presionó contra la herida. Takoda cerró los ojos un momento, no por debilidad, sino como quien acepta el dolor sin resistencia. Sol comenzó a llorar, su llanto agudo atravesando el silencio del bosque. Yara levantó la cabeza para mirarlo, envuelto aún en la manta sobre la nieve. El sonido parecía recordarles que no podían quedarse allí. «Tenemos que volver a la cabaña», dijo ella, más para sí misma que para él. Con esfuerzo, lo ayudó a levantarse. Takoda apoyó gran parte de su peso en ella, pero aún así caminaba con pasos firmes, negándose a caer. Cada metro era una lucha, y el camino de regreso se sentía más largo que nunca. El frío mordía, y el bosque estaba envuelto en un silencio inquietante, como si hasta los animales hubieran decidido esconderse. Cuando finalmente divisaron la cabaña, Yara sintió una oleada de alivio que casi le hizo llorar. Empujó la puerta y lo guió hasta el interior, sentándolo cerca del fuego. El calor golpeó sus rostros, y por un instante la tensión pareció aflojarse. Pero la herida seguía sangrando. Yara corrió a buscar las hierbas medicinales que Takoda había usado antes para curar cortes y golpes. Trituró las hojas sobre una piedra y las mezcló con agua caliente, creando una pasta espesa. «Esto va a doler», advirtió. Takoda solo asintió. Cuando aplicó la mezcla sobre la herida, su respiración se tensó, pero no emitió sonido alguno. Ella luego envolvió el hombro con vendas improvisadas hechas de tiras de tela, asegurándose de que quedaran firmes. El resto del día transcurrió en un silencio pesado. Yara lo vigilaba mientras él descansaba, reavivando el fuego cada vez que las brasas comenzaban a apagarse. Afuera, la nieve continuaba cayendo en silencio, cubriendo las huellas de la pelea, como si el bosque quisiera borrar toda evidencia. Al caer la noche, Takoda abrió los ojos y la buscó con la mirada. «No estamos seguros aún», dijo, con voz baja. Yara lo sabía. Los hombres que habían venido podían regresar, quizá con más. El recuerdo de la cicatriz y la sonrisa del sombrero se le grabó como una amenaza latente. Se acercó a él y le tomó la mano. «No dejaré que te pase nada. No otra vez». Takoda no respondió con palabras, pero apretó sus dedos. En ese gesto,
Yara sintió algo más que gratitud. Era un pacto silencioso, un compromiso que ninguno de los dos necesitaba pronunciar. Sin embargo, en lo profundo de su mente, ambos entendían que la herida de Takoda no era la única batalla que tendrían que pelear. La presencia de esos hombres significaba que su pasado había encontrado el camino hasta ellos y que la próxima vez tal vez no tendrían el mismo margen para reaccionar. Mientras Yara acomodaba más leña en el fuego y revisaba que Sol estuviera abrigado, escuchó un crujido lejano en la noche. No era el viento, ni la nieve cediendo bajo su propio peso. Era un sonido diferente, como un recordatorio de que la amenaza seguía allí, acechando, esperando el momento oportuno para volver. La madrugada llegó sin que Yara pegara los ojos. El fuego crepitaba débilmente, y cada vez que una brasa se apagaba, ella se levantaba para echar más leña. Takoda respiraba con dificultad. El sudor perlaba su frente a pesar del frío, y el vendaje de su hombro estaba teñido de un rojo oscuro que se extendía lentamente. Se acercó a él, con las manos temblorosas, y volvió a presionar la herida con un paño limpio. La idea de perderlo la golpeaba con una fuerza que no había sentido jamás. No era solo miedo, era una certeza insoportable de que su vida y la de Sol cambiarían para siempre si él no despertaba. «No me mires así», susurró, acariciándole el rostro. «No como si ya te fueras». Takoda abrió los ojos apenas, lo suficiente para enfocarla. «Estoy aquí», murmuró con voz ronca. Yara apretó los labios para contener las lágrimas. «Tú no sabes lo que has hecho por mí. Llegaste cuando no me quedaba nada, cuando ya no quería seguir. Me diste silencio, refugio y un nombre que no me dolía». Él levantó una mano temblorosa y la apoyó en su mejilla. El contacto era leve, pero suficiente para encender un calor profundo en su pecho. «No hables», dijo ella. «Solo escucha». Tomó aire y, antes de que el miedo pudiera detenerla, lo dijo. «Te amo». Takoda parpadeó, y en sus ojos apareció un brillo que no venía de la fiebre. Sus labios dibujaron una curva mínima, casi imperceptible, pero para Yara fue como un amanecer en medio de la noche. «Te amo», repitió ella, «no por lo que haces, sino porque contigo puedo ser yo, sin miedo». El silencio que siguió estaba cargado de algo nuevo. Sus cuerpos estaban tan cerca que podía sentir el latido de su corazón, lento pero constante. «Prométeme», susurró Yara, «que no me dejarás sola, que veremos crecer a Sol, que le enseñarás a leer el bosque y a cazar, que envejeceremos juntos, aunque sea en silencio». Takoda no respondió con palabras. No podía, pero presionó su mano contra la de ella con firmeza. Esa presión fue suficiente para que Yara entendiera. El llanto suave de Sol rompió el momento. Yara lo tomó en brazos y lo meció con cuidado, mientras Takoda los observaba. La escena tenía una paz frágil, como si pudiera romperse al menor ruido exterior. Pasaron las horas. Yara no se separó de él. Cada vez que él se movía, ella estaba allí para ajustar el vendaje, ofrecerle agua o simplemente apoyarle la mano sobre el pecho para recordarle que no estaba solo. El día transcurrió lento, marcado por la tensión de cada suspiro débil. Al caer la noche, Takoda logró incorporarse un poco con su ayuda. Bebió un sorbo de infusión y la miró con un cansancio que no era solo físico. «Aún no hemos terminado con ellos», dijo. Yara lo sabía. Los hombres que habían venido no lo harían por cuenta propia. Alguien más los había enviado, y ese alguien no se detendría hasta recuperarla o vengarse. «Entonces nos prepararemos», respondió ella, con una firmeza que sorprendió incluso a Takoda. En su interior, Yara había cruzado una línea invisible. Ya no era solo una mujer huyendo de su pasado, ahora era parte de algo que valía la pena defender, y lo haría con todo lo que tenía. Esa noche, mientras Takoda descansaba, ella revisó las trampas que él guardaba,
Afiló un cuchillo siguiendo los movimientos que había visto de sus manos y colocó más leña junto al fuego. No sabía cuándo volvería el peligro, pero cuando lo hiciera, no la encontraría indefensa. Antes de dormir, se sentó junto a él y le tomó la mano de nuevo. «No estás solo», dijo, como un juramento. Takoda, sin abrir los ojos, apretó su mano en respuesta. En algún lugar del bosque, muy lejos pero lo bastante cerca como para que sus oídos atentos lo percibieran, un aullido cortó la noche. No era de lobo ni de coyote. Era un sonido humano, breve, como una señal. Yara alzó la vista hacia la puerta, sintiendo cómo la calma del momento se resquebrajaba. El mensaje era claro. La próxima tormenta no vendría del cielo, sino de pasos invisibles que ya se movían hacia ellos. La primavera llegó tímidamente, como si temiera interrumpir la calma frágil que se había instalado en la cabaña. La nieve comenzó a derretirse, revelando la tierra roja y húmeda que respiraba bajo el sol. El bosque olía a savia fresca y a flores silvestres recién abiertas. Para Yara, cada amanecer tenía un matiz diferente desde aquella noche en la que había prometido a Takoda que no lo dejaría solo. Takoda, aunque todavía con el hombro vendado, había recuperado parte de su fuerza. Caminaba con cautela, pero sus pasos eran firmes y su mirada más alerta que nunca. Pasaba horas al aire libre, revisando las trampas, reforzando la empalizada improvisada que había construido alrededor de la cabaña y enseñándole a Yara pequeños trucos de rastreo. Ella lo seguía con atención, memorizando cada gesto, cada indicación sobre cómo leer el bosque. Una tarde, después de regresar con un manojo de hierbas medicinales, Takoda la llamó desde la mesa baja junto al fuego. En sus manos sostenía una tira de cuero trenzada con cuentas rojas, blancas y azules, y entre ellas, cuidadosamente fijada, una pluma de halcón. «Esto es para ti», dijo, extendiéndosela. Yara lo miró, sorprendida. Tomó la tira de cuero con ambas manos, sintiendo la textura suave y la firmeza del trenzado. «¿Qué significa?» Takoda la observó con esa calma que lo caracterizaba. «Que quiero que lleves mi nombre, que esta tierra sea tu hogar, que tú y Sol sean mi familia». Las palabras le llenaron el pecho de un calor inesperado. Sintió como las lágrimas se agolpaban en sus ojos, pero no intentó detenerlas. En lugar de responder, dio un paso hacia él y lo abrazó. Fue un abrazo firme, de cuerpos que habían resistido demasiadas tormentas y que, al encontrarse, parecían enderezarse mutuamente. Pasó otro ciclo de lunas, y con la llegada plena de la primavera, Takoda comenzó a preparar algo más. Un día, mientras Yara lavaba ropa en el arroyo, vio humo ascender desde un claro cercano. Cuando regresó, encontró a Takoda conversando con un anciano de cabello blanco y a varias personas más, hombres y mujeres de mirada profunda y ropas con adornos de cuentas y plumas. Esa noche, Takoda le explicó que había llamado a su pequeño clan apache. Querían hacer una ceremonia para unir sus vidas de manera formal, no ante una iglesia, sino bajo las leyes antiguas de su pueblo. El día de la ceremonia amaneció despejado. El claro del bosque estaba adornado con cintas de colores que se mecían con el viento. Un fuego central ardía, y el aroma a pan de maíz y carne ahumada llenaba el aire. Yara vestía un atuendo blanco sencillo, bordado con hilos rojos que ella misma había cosido en las últimas semanas. Sol, en brazos de Takoda, llevaba ropajes nuevos y observaba todo con la seriedad de quien percibe la importancia de un momento. Los miembros del clan se reunieron en círculo. El anciano se acercó, sosteniendo en sus manos una cinta trenzada de 3 colores, rojo, blanco y azul. Sus ojos se fijaron en Takoda y Yara. «¿Se reconocen como compañeros de vida?», preguntó, con una voz grave que parecía venir de más lejos que el bosque. «Sí», respondieron los dos al unísono. El anciano ató sus manos con la cinta trenzada, pronunciando palabras en apache que Yara no entendía,
pero que sentía resonar en lo más profundo. Cuando el lazo quedó firme, Takoda la miró, y en esa mirada había un compromiso más fuerte que cualquier promesa dicha al viento. Después de la ceremonia, compartieron comida y risas alrededor del fuego. El niño dormía entre mantas, cuidado por las mujeres del clan, mientras Yara y Takoda escuchaban historias antiguas contadas por los ancianos. Por primera vez, Yara se permitió reír sin la sombra del miedo acechando en su espalda. Al caer la noche, cuando el fuego ya se reducía a brasas y la luna estaba alta, se sentaron juntos a la entrada de la cabaña. El bosque estaba vivo con los sonidos de la primavera. Grillos, el ulular lejano de un búho, el susurro de las hojas. «Nunca creí que el amor pudiera ser así», dijo Yara, apoyando la cabeza en su hombro. Silencioso, pero fuerte. Takoda le tomó la mano y la apretó. «Tú me enseñaste que el amor no necesita ruido, solo raíces». Permanecieron así un largo rato, respirando al mismo ritmo. Sin embargo, en algún lugar del fondo de su mente, ambos sabían que la paz que disfrutaban era un tesoro frágil. Los hombres que habían aparecido en el invierno no eran meros cazadores errantes. Respondían a alguien con poder y rencor. Yara no quiso romper el momento, pero su mirada se dirigió hacia la línea oscura de los árboles. Sentía que el bosque, tan protector esa noche, podía volverse traicionero en cualquier momento, y cuando ese día llegara, lo enfrentarían juntos, pero no sin lucha. El verano se acercaba, y el bosque de Four Corners estaba en su punto más vivo. Los pinos exhalaban un aroma fresco, las flores silvestres cubrían los claros, y el sol iluminaba la tierra roja con un calor amable. Para Yara, cada amanecer era una pequeña victoria, un día más en el que ella, Takoda y Sol estaban juntos, sin huir, sin mirar constantemente por encima del hombro. Las mañanas transcurrían en calma. Takoda enseñaba a Sol, que ya caminaba tambaleante sobre sus pequeñas piernas, a seguir el rastro de las hormigas hasta su hormiguero o a reconocer el canto de un mirlo. Yara observaba desde la puerta de la cabaña, sintiendo que esas imágenes se grababan en su memoria como algo que nunca quería olvidar. Aún así, el recuerdo del invierno pasado seguía vivo en ambos. Sabían que la amenaza no se había disuelto, simplemente se había retirado, quizá esperando el momento de volver. Takoda mantenía sus trampas revisadas y su arco siempre al alcance. Yara, por su parte, había aprendido a usar el cuchillo con soltura y a moverse en silencio por el bosque. Una tarde, mientras recogían leña juntos, Takoda se detuvo de pronto. El bosque estaba extrañamente callado. Yara lo notó también. No había pájaros, ni el zumbido de los insectos, ni siquiera el murmullo del viento. Esa quietud le trajo de golpe la memoria de la mañana en que aparecieron los dos hombres. Takoda la miró con seriedad y habló en voz baja. «Vamos a volver a casa». Regresaron sin correr, pero con pasos largos y atentos. Al llegar, encontraron todo en orden, aunque el silencio seguía presionando el aire. Decidieron cerrar bien la cabaña y encender el fuego antes de que cayera la noche. Las horas pasaron sin incidentes. Quizá era solo el bosque respirando distinto, pero cuando Yara salió a dejar una olla de agua en el porche, vio algo que le confirmó que no era su imaginación. Sobre la nieve vieja que aún quedaba en una zona sombreada, había una huella de bota reciente. La señaló a Takoda sin decir nada. Él asintió y se acercó a examinarla. «No es de aquí», murmuró. «Y no está solo». Esa noche durmieron poco, alternando turnos para vigilar. Al amanecer, ninguna señal más había aparecido. La tensión comenzó a disolverse, y durante los días siguientes, todo volvió a la normalidad. Sin embargo, esa pequeña advertencia les recordó que su paz no era eterna. Con la llegada plena del verano, el trabajo se multiplicó. Recolectaron bayas, ahumaron carne para el invierno y repararon las paredes de la cabaña.
Cada tarea la hacían juntos, y Sol correteaba alrededor, riendo, como si no conociera el peso de las historias que habían traído a sus padres hasta allí. Una tarde, Takoda llevó a Yara y a Sol a la colina más alta cerca de su territorio. Desde allí se veía la extensión del bosque, el desierto en la distancia, y más allá, las montañas que marcaban el horizonte. El cielo estaba despejado, y las nubes se movían perezosas con el viento cálido. «Este es nuestro hogar», dijo Takoda, con una convicción tranquila. «Aquí crecerá Sol, aquí viviremos, y aquí descansaremos algún día». Yara miró el paisaje, y en ese momento entendió que no importaba cuánto intentara el pasado acercarse. Lo que tenían allí era más fuerte. No porque estuviera libre de peligro, sino porque había sido construido con paciencia, cuidado y amor verdadero. Se sentaron juntos en la hierba, viendo cómo el sol comenzaba a descender. Sol, cansado de jugar, se acurrucó entre ellos. Yara apoyó la cabeza en el hombro de Takoda, sintiendo el latido constante bajo su piel. «¿Recuerdas la noche en que llegué?», preguntó ella. «Sí», respondió él sin apartar la vista del horizonte. «Yo pensaba que solo estaba huyendo. No sabía que estaba yendo hacia algo». Takoda sonrió apenas, ese gesto breve pero lleno de significado que ella había aprendido a reconocer. La lluvia trajo agua, y el agua hizo crecer raíces. El silencio que siguió no era vacío. Era un silencio lleno de todo lo que no necesitaban decirse. El miedo superado, las batallas libradas, las promesas cumplidas. Cuando el sol se escondió y el cielo se tiñó de tonos anaranjados y púrpuras, comenzaron a descender de la colina. El bosque, ahora lleno de sonidos nocturnos, los acompañó de vuelta a la cabaña. El fuego los recibió con su calor, y el aroma de pan de maíz recién hecho llenó el aire. Esa noche, mientras Sol dormía y el viento movía suavemente las ramas afuera, Yara y Takoda permanecieron sentados junto al fuego, en silencio. No necesitaban más. Habían encontrado lo que siempre habían buscado, un refugio que no estaba hecho solo de paredes y techo, sino de presencia, paciencia y amor. El invierno había sido cruel, la primavera incierta y el verano vigilante. Pero ahora, bajo el cielo amplio de Four Corners, sabían que podían enfrentar cualquier estación que viniera. Yara cerró los ojos un momento, respirando hondo. «Gracias por no dejarme sola aquella noche». Takoda, sin mirarla, respondió con voz baja pero firme. «Gracias por quedarte». La llama del fuego bailó entre ellos, proyectando sombras que se movían como si contaran su historia. Afuera, el bosque continuaba su ciclo eterno. Dentro, una familia permanecía unida, no por azar, sino por la elección consciente de ser el refugio del otro. Y así, bajo ese techo de madera y silencio, la historia que había comenzado en una noche de tormenta encontró su final. No uno de despedida, sino de continuidad. Un final que era, en realidad, el principio de todas las estaciones que vendrían. Espero que hayas disfrutado esta historia. Suscríbete a mi canal para no perderte más. Relatos conmovedores. Déjanos un me gusta y cuéntanos en los comentarios qué te pareció esta historia emocional. Nos vemos en el próximo video.